Les había comentado que había sus Biblias en Marcos 4. Marcos 4, versículo 26 al versículo 29 es lo que vamos a leer hoy día. En sus Biblias debe aparecer un subtítulo muy probable que aparezca este subtítulo que dice Parábola del crecimiento de la semilla. Dice así entonces la palabra de nuestro Dios, versículo 26 de Marcos 4. Decía además, Jesús, sin duda, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz para que porque la siega ha llegado. La verdad que si uno ve este texto a primera vista, es difícil de comprender. Y lo que vamos a hacer hoy día entonces es tratar de, o vamos a introducirnos a este texto para poder determinar, comprender y saber qué es lo que Jesús entonces está diciendo en esta parábola. El título de este sermón es el crecimiento de la semilla. Y a través del desarrollo entonces de este texto vamos a poder ver por qué se llama así. Y para esto nos vamos a ir directamente al texto, al versículo 26. El versículo 26 nos dice lo siguiente. Decía, además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Lo que está haciendo entonces Jesús es haciendo una comparativa, está dando una explicación respecto a qué, al reino de Dios. Lo que está haciendo entonces a través de estas representaciones es, de esta parábola en este caso, es mostrar una realidad dentro de este reino. Está entonces mostrándonos doctrinas, verdades que nosotros debemos saber como hijos de Dios, nosotros que estamos moviéndonos en el reino, ¿cierto? Nosotros que estamos en el reino, debemos entonces conocer estas verdades que Jesús en este caso nos está diciendo. Y a nosotros, como lo vimos hace 2 semanas atrás, si bien nos enseñan palabras, también se nos ha revelado este misterio del reino. Para cualquier persona, para las otras personas, las otras personas van a quedar en la parábola sin comprender nada, pero nosotros vamos a poder comprender qué es lo que Jesús está diciendo. Lo que dice Jesús entonces es que el reinado de Dios sobre el corazón del hombre, sobre la vida del hombre, y por tanto, por todas las cosas que influencian, o todas las cosas que hagamos, digamos, todas las esferas de nuestra vida, hay un misterio respecto al crecimiento, para nosotros los que estamos en el reino de Dios. Hay un misterio detrás. ¿Por qué? ¿Por qué podemos comprender esto? Está hablando que el crecimiento, los frutos, los cambios que una persona tiene, al entrar o estar dentro de este reino, ocurren de una manera muy misteriosa, y esta manera misteriosa la representa con este sembrador y esta semilla. Imaginemos, para poder comprender qué nos dice el Señor Jesucristo, comparemos entonces, o imaginemos mejor, a este sembrador que siembra la semilla, para que así nosotros podamos comprender qué es lo que nos está queriendo decir Jesús. Imaginemos al sembrador. El sembrador, ¿cierto? Después de encomendar la semilla, después de sembrar la semilla, ¿cierto? Después de ponerla en la tierra, y eso es lo que está diciendo el texto, llega el atardecer, eh, dice ahí el versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día, ¿cierto?
el sembrador se cansa, ¿cierto? Hace lo que tiene que hacer, el hombre va, duerme, empiezan a pasar los días, al otro día se levanta, comienza todo la obra, en este caso del sembrador o del agricultor, en este caso. Eh, pero dentro de lo que puede hacer este sembrador, se va a dar cuenta de algo, y es que él no tiene control alguno sobre, por ejemplo, la germinación o sobre el crecimiento de esta semilla. Se va a acostar, se levanta, duerme, se levanta el otro día, pasa el día, y él la verdad es que no se da cuenta, él se puede estar mirando, pero él no sabe lo que está pasando dentro de esa semilla. Mientras el sembrador hace su rutina, digamos, la semilla está germinando y está creciendo silenciosamente. Pero el agricultor no tiene entendimiento de cómo se realiza este proceso. No sabe, ni el químico más brillante sabe cómo es que esta tierra que está muerta, ¿cierto? Se transforma en algo vivo y empieza entonces a generarse esto que es de la misma, podríamos decir, de la misma línea o de la misma clasificación, no recuerdo bien cuál es el nombre que se le da a las plantas, pero del mismo tipo de la semilla empieza a crecer entonces un nuevo fruto. La verdad es que nunca se ha podido comprender cómo es que esta semilla puede transformar esta tierra en células vivas, ¿cierto? Y este proceso que se origina en la semilla eh, es algo misterioso. A este respecto, de lo que estamos hablando entonces, lo único que el agricultor puede hacer, y lo único que está dentro de su alcance entonces, y que es su responsabilidad, es que él planta la semilla, la riega, ¿cierto? Él puede preocuparse, puede sacar la maleza, puede labrar la tierra, puede ponerle fertilizante. Sí, son cosas importantes, pero nada de lo que haga asegura el éxito o el crecimiento o la germinación de esta. ¿Por qué? Porque no está en sus manos. Tenemos que comprender esto. Por más que el labrador, el agricultor ponga la semilla, el crecimiento no lo hace él. No es que él va dibujando o él va creando la planta. La planta, como dice el versículo 28, es porque esta semilla de sí lleva fruto, por sí misma. Él no puede hacer entonces que la semilla germine o crezca. El único, lo único que puede hacer este hombre es esperar. Esperar que esta semilla en su momento empiece a germinar y empiece a salir el tallito. Y esto nos deja claro algo. Y si nosotros claramente lo relacionamos con el reino de Dios, y esta es la intención de Jesucristo, representar esta realidad del agricultor para compararla, para darnos una enseñanza respecto de cómo funciona el reino de Dios. Lo que nos deja claro es esto, tal como el labrador, el agricultor, no tiene dominio sobre el crecimiento de la semilla, asimismo el hombre no tiene nada que hacer para interferir en el crecimiento de lo que se da dentro del reino de Dios. Esta obra es exclusiva de Dios y aquí podemos referirnos ¿a qué? Por ejemplo, al nuevo nacimiento de una persona. Nosotros nada podemos hacer para que una persona se convierta más que poder predicar la palabra, sembrar la semilla. Y hasta ahí nosotros podemos hacer, nosotros podemos predicar, enseñar, pero ese crecimiento solamente lo va a dar Dios. Y esta es la realidad que está enseñando el Señor. La verdad que el que se va entonces, volviendo a este agricultor, el que se va a encargar de que esta semilla empiece a germinar, la verdad que esta obra la va a hacer solamente, ¿cierto? La semilla,
Pero más aún la semilla es aquel dador de la vida que nosotros conocemos como Dios. Dios es el dador y sustentador de la vida. En esto queremos entender lo siguiente. Por más que hagamos nosotros todo lo posible para poder plantar una semilla, finalmente Dios es el que va a generar el crecimiento. Dios es el que hace todas esas cosas. Y en el mundo espiritual, en el reino de Dios, pasa lo mismo. Esta aplicación de que esta semilla, en este caso, viene a ser la palabra de Dios representada, lo vamos a poder ver en el versículo 14, lo que habíamos visto la semana pasada, antepasada, perdón, en la parábola del sembrador. Versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra, y Jesús está hablando en el mismo contexto. En este caso y en esta parábola, esta semilla representa entonces la palabra de Dios. La palabra, y aquí es importante comprender esto, la palabra tiene en sí misma el secreto de la vida y del crecimiento. Tiene el poder divino para que nosotros, por ejemplo, nazcamos otra vez, tengamos un nuevo nacimiento. Así lo dice Pedro. Primera de Pedro 1, 22 y 23, si usted quiere tomar nota. Primera de Pedro 1, 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 también nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Entonces lo que podemos ver en esta representación de lo que Jesús está haciendo es lo siguiente. Pone esta realidad del agricultor cuando planta la semilla y ahora pone entonces en paralelo lo que pasa con nosotros en el reino de Dios. Nosotros predicamos la palabra, nosotros somos los agricultores, sembramos la palabra, el agricultor siembra la semilla. En ambos casos, nosotros y el agricultor llegamos hasta ese momento, porque por más que nos preocupemos de predicar y de enseñar, en este caso nosotros, y por más que se preocupe el agricultor de regar, de quitar la maleza, por más que nosotros nos preocupemos también de predicar, de sacar la mala enseñanza, por más que nosotros nos preocupemos, y es nuestro deber, ojo con esto, es nuestro deber, pero por más que nosotros hagamos nuestro deber, el que está haciendo es la obra por debajo, en forma invisible, es la palabra misma, con el poder de esta palabra. Y no solamente esto aplica al nuevo nacimiento, cuando nosotros predicamos el Evangelio, sino que también nos da poder la palabra para poder crecer. Primera Pedro 1, 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando hablamos de esta leche espiritual no adulterada, se refiere a la palabra tal como es. La palabra entonces también tiene este poder para salvar nuestras almas, tal como lo dice Santiago. Todas estas cosas, hermanos, son posibles entonces. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, está llena del espíritu de vida. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida.
podemos comprender entonces que esta palabra actúa en el hombre de una forma invisible. Tiene el poder de Dios. La palabra tiene el poder de Dios para transformar, para hacer crecer este reino, para establecer este reino, que en este caso nosotros lo vemos reflejado en la semilla. La palabra también llama nuestra atención sobre el hecho de que este avance del reino no depende entonces del hombre. No solamente la salvación, sino que la santificación, la expansión respecto al reino de Dios, no tampoco tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer. De hecho, nosotros, tal como este agricultor, ni siquiera llegamos a comprender la forma en que esta semilla puede crecer. Este agricultor no puede comprender la forma en que la semilla crece. Asimismo, nosotros, como hijos de Dios, no podemos tampoco llegar a entender cómo es que este reino de Dios crece. ¿Qué nos enseña Jesucristo en esto? La palabra refleja la semilla, este crecimiento de la semilla, este crecimiento de esta germinación de la palabra. Es la palabra de Dios entonces el medio que Dios usa para llevar a cabo su obra. Dios estableció esto. Dios estableció que Él iba a utilizar su palabra para llevar a cabo entonces su obra. Y nosotros somos totalmente ignorantes al respecto. Somos ignorantes de cómo es la palabra misma la que hace esto. Nosotros podríamos decir que estamos en una doble condición. En una condición de imposibilitados y en una condición de también desconocedores. ¿Por qué? Porque no podemos. 1 Corintios 3, 6 al 8 dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino es Dios solamente. Dios es el que da este crecimiento. Independientemente de que nosotros plantemos o reguemos, la verdad es que no podemos dar este crecimiento ni esta germinación nosotros. Recuerdo que se ha escuchado mucho esto de cuántas perlitas tienes, como si la gente que se hubiera salvado hubiera sido por tu obra. Y no, hermano. Nosotros somos llamados a predicar en tiempo antes del tiempo después. En todo momento somos llamados a predicar el Evangelio. Y la obra de salvación del alma no depende de mí. Va a depender de Dios, que es el que da este crecimiento. Nosotros tenemos en la iglesia tenemos una forma de establecer esta relación entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, y a esto siempre decimos lo siguiente: nosotros hacemos lo posible, tal como el agricultor, de hacer lo que corresponde, pero Dios hace lo imposible. Dios hace las cosas que no podemos nosotros hacer. Y asimismo nosotros hacemos las cosas que son visibles quizás, pero lo invisible, lo que está de fondo, es Dios el que lo hace. Nosotros, para darnos cuenta que no tenemos idea, y esto nos debe llamar la atención, nosotros no podemos, estamos totalmente imposibilitados de comprender y hacer algo para la expansión del reino. Pero también nosotros desconocemos totalmente cómo es que se da esto. Primero, no tenemos poder para generarlo, y también tenemos el desconocimiento de cómo se hace. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros hemos nacido del Espíritu, sin duda. Hemos sido renovados, redimidos, pero desconocemos totalmente, hermanos, cuándo fue, cómo fue, cuándo hizo este cambio en nuestro corazón. Yo le hago una pregunta al respecto. ¿Se dio cuenta usted cuando Dios cambió su corazón?
Se dio cuenta que esto hizo un clic. Puede, lo otro es, ¿pudo hacer algo al respecto? ¿Pudo usted decir, no, es que hasta aquí llego o hasta aquí quiero que Dios haga en mi vida? La verdad que en ambos casos yo creo que la respuesta es negativa. Se dio cuenta cuando la conmovisión de su vida cambió? No, fue algo que fue en forma paulatina. Se dio cuenta, se recuerda el momento exacto en el que comienza a ver a Cristo, ¿cierto? ¿O pudo evitar hacerlo? La verdad que nosotros nos damos cuenta que respecto de la obra de Dios, nosotros somos totalmente ignorantes. Puede que alguno me vaya a decir, no, pero es que yo me acuerdo cuando empecé a ver a Cristo. Sin duda, puede ser. Pero la obra de Dios venía desde mucho antes. Usted se dio cuenta cuando el fruto ya estaba. No cuando tuvo este proceso de germinación, de empezar a crecer, como lo dice el versículo 28, porque de suyo lleva fruto, primero hierba, luego espiga, después lleno de grano en la espiga. Este proceso que fue paulatino nosotros no lo pudimos ver. Cuando utiliza en el versículo 28 la palabra de suyo, significa literalmente automáticamente, así como significa sin causa, sin el aporte de una intervención humana, de por sí. Esta palabra que se utiliza aquí de suyo, se utiliza solamente una vez en el pasaje de Hechos 12:10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Si ustedes se fijan, la puerta se abrió por sí misma, utiliza la misma palabra. Es la única parte del Nuevo Testamento donde aparece esta palabra. ¿Qué entendemos nosotros de poder comprender esto? La semilla, hermano, lleva fruto, dice la palabra, de sí misma. Es la misma palabra la que produce los frutos. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, la palabra es o tiene poder. La palabra está viva como una semilla que nosotros vemos muerta, pero en sí misma esa semilla está viva. Asimismo en la palabra. Produce frutos una vez que se planta. Esta palabra, una vez que se planta en el corazón del hombre, empieza entonces de sí misma a producir frutos. No necesita la intervención posterior o cosas adicionales. La palabra por sí comienza a hacer su obra en el corazón del hombre y esta es una verdad del reino de Dios. No es como, por ejemplo, no es que uno constantemente tenga que estar, digamos, insistiendo, no sé si la palabra será insistir, pero cuando un agricultor siembra una semilla, no es algo que él haga y termine, no es que él como inflar un globo donde él lo infla y termine, no. Es algo en lo cual uno debe depositar confianza, debe esperar. Asimismo sucede entonces con esta semilla de la palabra de Dios. La palabra es sembrada en la persona, la sembrada en el corazón del hombre. Y de por sí misma esa palabra lleva fruto, lleva vida y va a empezar a dar, su fruto en su momento a través del poder de Dios. Pero es algo que va a ser de una forma invisible. Ya sabemos entonces que la tierra es el corazón del hombre. Por tanto, vemos claramente que lo que está diciendo Jesús en esta parábola es que Dios es el que obra directamente en el corazón del hombre una vez que la palabra es sembrada. Volvamos entonces a esta representación del agricultor. El agricultor siembra esta semilla en la tierra. Nosotros somos los sembradores. Sembramos la palabra en el corazón del hombre. Pero así como una vez la semilla es sembrada, empieza a dar fruto por sí mismo, por el poder de Dios, el sostener de todas las cosas, asimismo en el corazón del hombre la palabra
empieza a dar fruto. ¿Por qué? Por la obra de Dios. Nosotros, a los sembradores, no nos queda más que maravillarnos con esta obra hermosa en cada momento. Cada momento que un hombre entra al reino de Dios, tiene un nuevo nacimiento, cada vez que un hombre crece en el Evangelio, crece en el reino de Dios, cada vez que este Evangelio, este reino de Dios se expande. ¿Y cómo se va a expandir? Cada vez que nosotros, o cada vez que las personas comiencen claramente a agradar o acercarse más a vivir conforme a la palabra, cada vez que la palabra es expuesta, cada vez que es predicada y un corazón que es tierra firme empieza a germinar claramente por la obra de Dios. Cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, cada vez que nosotros enseñamos el Evangelio, cada vez que nosotros empezamos a morir a nosotros mismos, el reino de Dios se está expandiendo. ¿Ya? Ahora, quiero dar esta enseñanza de cómo nosotros no somos más que admiradores de la obra que hace Dios. Porque nosotros, como hijos de Dios, sembramos la palabra. Quizá uno como pastor siembra la palabra, pero solamente queda observar. La función nuestra es solamente observar. Y vamos a darnos cuenta de la obra de Dios, y cuando comenzamos a ver esta obra de Dios en el corazón del hombre, nosotros nos maravillamos, nosotros nos gozamos. Yo tengo una hija de 12 años. Tengo una hija de 12 años que cada vez que sacamos una palta, la quiere hacer germinar. Y ella toma el cuesco, ¿cierto? Toma una botella, le pone unos palitos y lo deja ahí con agua. Y en este caso, mi hija viene siendo igual que el sembrador. Lo llamativo de esto es que mi hija no tiene el control del crecimiento de esa palta. Pero de vez en cuando va a ver y llega diciéndome, uy, le salió un tallito. Y se maravilla de eso. Asimismo es como nosotros nos maravillamos cuando empieza a haber fruto en las personas. Tal como el sembrador empieza a ver el fruto y se maravilla con la obra de Dios, nosotros nos maravillamos cuando alguien comienza a ser transformado por la palabra de Dios. Un pastor fiel, hermanos, esparce la semilla año tras año, predica la palabra, solamente la palabra, se queda en la palabra, confía en la palabra, la enseña, la explica, invita a los demás a conocerla, la exhorta, advierte, enseña, hace todo el trabajo fielmente respecto a la palabra. Por tiempo empieza y sigue predicando la palabra, la predica en forma expositiva, la enseña, la explica. Y la verdad es que puede que en un tiempo no vea nada, pero de repente, hermano, las brisas del Señor, el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer una obra y empieza entonces a germinar en el corazón de la congregación. La palabra muestra su poder, pero los resultados quizás no son muy evidentes en el corto plazo. Pero llega un momento dado donde hombres y mujeres, viejos y jóvenes, cultos y analfabetos, ricos y pobres, confiesan con júbilo su fe y lo empiezan a manifestar en sus vidas. El Espíritu empieza a obrar en ellos, los creyentes tienen paz, tienen seguridad de su salvación, tienen gozo en sus corazones, ponen la mira en las cosas reservadas, en la herencia reservada por Dios para sus hijos en el cielo, se sienten agradecidos, comienzan a vivir para la gloria de Dios. También se disponen a hacer todo lo que esté de su parte para ser instrumento en las manos de Dios para la salvación. Se preocupan de hacer la voluntad de Dios. Tienen interés de conocer a Dios a través de su palabra cada día más. Tienen hambre de la palabra. Quieren predicar el Evangelio. Quieren que esta salvación y este gozo que tienen comiencen a tenerlo otras personas. Toda esta obra, hermanos, se hace si es que la palabra de Dios es sembrada en el corazón del oyente.
Sin la palabra de Dios, hermanos, nada de esto va a pasar. Aprendemos también que el Señor enseñó que el reino de Dios no se manifiesta de forma inmediata. No es que el sembrador siembra y automáticamente aparece el fruto, no, sino que en algún punto Dios va, en algún momento, Dios entonces va a generar, o está haciendo, pero en algún momento se va a mostrar. Dios está haciendo en lo invisible, pero en algún momento esta semilla va a asomarse, se va a mostrar, se va a manifestar en algún momento. Así es la forma entonces que el reino de Dios llega a establecerse en la tierra. Volvamos un poquito al versículo 28. Observamos el desarrollo indicado aquí, de la hoja a la espiga, hasta llegar al grano lleno en la espiga. El mundo vegetal, ¿cierto?, hace esta transición que es paulatina, que es gradual. Puede considerarse una transición imperceptible. Y esta también tiene relación con lo que pasa en la vida espiritual. Esta transición de estar muertos en sus delitos y pecados hasta llegar a un punto de ser salvados, por ejemplo, es algo imperceptible, es algo que nosotros podríamos evaluar, ¿cierto? Viendo cómo se da, pero verlo en una persona siempre va a ser imperceptible. Pero va a llegar un punto donde se va a manifestar a través de sus obras, de su vida, que esta persona efectivamente fue un corazón tierra fértil donde la palabra germinó. Si nosotros tratamos entonces de precisar el momento en que la hoja se transforma en espiga, ¿cierto? Va a ser muy difícil determinarlo. Pero si vemos la semilla sola y a los tiempos, después, un año después vemos, no un año, en un tiempo después cuando ya está transformada en espiga, ya la vemos espiga, nosotros vamos a ver, claramente estas cosas son diferentes. Pero en el proceso, la transición es muy probable que sea imperceptible. Asimismo pasa en el reino de Dios. Muchas veces nosotros vemos gente que lleva con nosotros tiempo y no nos hemos dado cuenta de sus cambios. Pero si lo vemos hace 2 años atrás, nos vamos a dar cuenta que es una persona totalmente diferente. Y este cambio fue imperceptible, ni esa persona se dio cuenta. Pero podemos ver que la palabra ha hecho su obra en el corazón de aquel hombre o aquella mujer. La verdad es que cuando Dios comienza entonces esta obra en el corazón del hombre, Él la va a terminar tal como lo dice Filipenses, estando persuadidos de esto, ¿cierto? Que el que comenzó la buena obra, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. El crecimiento entonces de los hijos de Dios los hijos de Dios que son expuestos a la palabra de Dios, va pasando paulatinamente hacia la perfección. Cuando Dios toca el corazón del hombre a través de la palabra de Dios, entonces empieza un proceso de germinación, un proceso de crecimiento, cambios. Empiezo a ver las cosas diferentes, empiezo a interesarme por otras cosas, empiezo a ver cosas que antes no veía. Y esto es un cambio paulatino. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Así mismo pasa entonces con los hijos de Dios que entran al reino de Dios. Empiezan a haber cambios que son prácticamente imperceptibles, pero va a llegar un punto cuando usted se mira hacia atrás y se va a dar cuenta de la tremenda obra de Dios. Otra realidad que vemos a través de esta parábola y que para nosotros debe ser de importancia es la siguiente. Yo no sé si usted ha visto alguna planta, aparecen a veces en estas frases motivacionales que comparten en internet con una imagen donde una plantita sale entre medio de un cemento o entre medio de una cerámica aparece una planta que crece, o incluso dentro de una cañería, por ejemplo, no sé. La verdad que algo muy parecido sucede en el reino de Dios. Muchas veces nosotros pensamos y vemos a las personas pensando y creyendo que nosotros conocemos el corazón de ellos y diciendo, Dios nunca va a poder obrar en esta persona porque tiene un corazón que es como un cemento. Pero hermanos, el que determina si la tierra es fértil o no, no es usted, es Dios.
Y la verdad es que en términos normales, como nosotros conocemos la Biblia, ninguna tierra es fértil, ni siquiera su corazón era tierra fértil, ni siquiera el mío era tierra fértil. El que la hizo tierra fértil fue Dios. Dios es el que transforma una tierra agria, eh, que no sirve para nada, en tierra fértil. Dios es el que transforma el corazón. Dios es el que prepara el corazón. Por tanto, no piense usted que usted puede determinar a quién le predica o no. Usted predíquele, hermano, a toda criatura. Siempre la palabra de Dios en toda criatura, porque Dios es el que va a hacer esa obra. Y otro aspecto importante al analizar esta parábola, que tiene que ver con la expansión del reino de Dios, es que esta verdad de la germinación de la palabra en el hombre no es solo una verdad que se da en la vida del creyente a modo individual, sino que también es respecto de la iglesia. Hay una clara diferencia entre una iglesia bíblica, ¿cierto?, donde se predica la palabra de Dios, y una iglesia que vive de las experiencias de los miembros más espirituales o de la obediencia a sus tradiciones. Mucho más aún de aquellas iglesias que viven de las emociones y de la exaltación del orgullo del hombre. El labrador, en este caso, ¿qué es en este caso el predicador, ya sea usted, o en este caso congregacional, la iglesia? ¿Cómo predica la iglesia? Los predicadores deben tener confianza y esperanza en el poder de la palabra. Nosotros, y si algún pastor, algún líder de iglesia puede ver este sermón el día de hoy, el llamado es: no caigamos en el error de suplir, de cambiar, de sustituir, de suplantar el contenido de la palabra de Dios, porque nos parezca, por ejemplo, muy duro de oír, porque prefieren acariciar el oído de los creyentes, que pasa mucho. No caigan en estrategias psicológicas para tocar las fibras sentimentales de la gente. No caiga en la tentación de mostrar su super espiritualidad y sus hazañas a través de la narración de sus testimonios. No aplique estrategias empresariales para el crecimiento de las iglesias. No caiga en este movimiento que lo que busca es llenar iglesias de personas inconversas, porque la verdad que lo que quiere es más recursos. No caiga en eso. ¿Cuál es el fin de las escrituras? Segundo Timoteo 3:16 dice: porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto enteramente para toda buena obra. Debemos confiar entonces que la única forma en la cual Dios ha establecido la conversión y el crecimiento espiritual del creyente es a través de la predicación de su palabra. Lamentablemente hoy día vemos un montón de profesantes, incluidos lamentablemente también un montón de pastores que están convencidos que el poder para la expansión del reino de Dios, y entre comillas lo digo claramente, están estrategias que se identifican más con estrategias comerciales que celestiales. Yo no sé si usted ha escuchado estas frases. La iglesia crecerá cuando estemos convencidos de que va a crecer. Cuando mejoremos la organización de la iglesia va a crecer. Cuando tengamos líderes mejor cualificados o calificados. Cuando estemos dispuestos a pagar el precio, gastando en energía, cierto dinero, probando nuevas ideas, haciendo cambios. Se supone que cuando hagamos esto, ahí va a llegar la gente. Cuando nos acerquemos al mundo y estudiemos lo que espera el mundo de la iglesia y sepamos cómo adaptarnos al mundo, que sucede mucho. Cuando la iglesia se involucre más en la obra social, quizás también nosotros caemos en eso alguna vez. Cuando convirtamos los templos en lugares confortables y amistosos. Cuando mejoremos el sonido, cuando mejoremos la iluminación, cuando tengamos asientos cómodos. Cuando cuando cambiemos la Biblia por música, por actuaciones, cuando nos pongamos luces y pongamos un show llamativo dentro de la iglesia se va a llenar. Cuando eliminemos todo aquello que pueda molestar a la gente. Cuando, por ejemplo,
no pongamos más mensajes que tengan que ver con la reprensión del pecado, sino que cuando pongamos mensajes que alienten a la gente. Esto está lleno, hermano. Lamentablemente está lleno. Y lamentablemente también hay mucha gente que le gusta escuchar esto. Hay una enormidad de gente que dice, no, es que yo quiero ir para escuchar una palabra que me aliente. Déjeme decirle algo a usted oyente. Usted no necesita una palabra que lo aliente. Usted necesita la palabra de Dios. Y no necesita nada más que la palabra de Dios. Como cristianos no podemos aceptar estas técnicas que usa el mundo empresarial para atraer consumidores. La iglesia la gente que va a la iglesia no son consumidores. Los que deben llenar las iglesias son los hijos de Dios. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en el poder de la palabra de Dios. Una iglesia donde se predique la palabra de Dios va a llenarse, quizás no en tanta cantidad de gente, pero va a estar, la gente que va a asistir va a ser gente que son hijos de Dios, que son salvados eternamente. Una iglesia donde se predique la palabra de Dios tal como Dios la ha dado, formará, guiará y transformará a sus miembros en forma que vivan conforme a la voluntad de Dios. Y por tanto, tendrán un crecimiento genuino, no un crecimiento, no un crecimiento falso, sino un crecimiento genuino dado por Dios. ¿Por qué? Porque la forma en que se ha establecido el crecimiento también de la gente es a través de la palabra de Dios. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La hoz es una herramienta que sirve para la cosecha, ¿cierto? Que es con un mango y sirve para cosechar. Cuando el fruto está maduro, entonces significa que el tiempo apropiado, cuando el tiempo apropiado llegue, no antes ni después, el tiempo apropiado llegue, será cosechado. En cuanto al significado de esto, el fruto debe ser segado o cosechado, que es lo mismo, porque con este fin fue sembrado. El agricultor no siembra una semilla para dejarla ahí, la siembra con un propósito, y es que dé fruto. La palabra se siembra con el propósito de que dé fruto, ¿cierto? Así también una vez que Dios hace este milagro en el corazón de Dios, de llevar esta palabra, de sostener este crecimiento, esta germinación de la palabra de Dios, todo esto lo hace Dios. Una vez que Dios hace esto, Dios desarrolla o Dios cosecha, ¿cierto? Verdaderos creyentes que van a ser llevados al granero celestial. Este pasaje, hermano, es de especial aliento para los creyentes. Ya nos deja claro que la semilla, ¿cierto? La palabra, la cual germinó en nuestros corazones, dando fruto, y solamente por la obra invisible de Dios será cosechada por Dios mismo. Y estaremos eternamente junto a Él. También podríamos decir que esta parábola que Dios nos está diciendo, está dejando claro que la palabra sembrada en los corazones sensibles de sus hijos seguirá creciendo hasta que seamos llevados al cielo, ya sea cuando muramos o en su segunda venida. Nos deja claro entonces este paralelo entonces de Jesús de cómo un sembrador, cuál es la situación de un sembrador, ¿cierto? De un agricultor respecto o en paralelo con una verdad en el reino de Dios. Hermanos, nosotros somos llamados entonces a predicar la palabra, somos llamados a sembrar la palabra, pero también somos llamados a confiar en que el crecimiento lo da solamente Dios. Usted es llamado a predicar el Evangelio e insista en predicar la palabra de Dios. No caigamos, y usted que escuche, no caiga en traer nuevas revelaciones, no caiga en traer estrategias. Confiemos en que Dios ha dejado la palabra de Dios porque la ha dejado como instrumento para el crecimiento, para la expansión entonces de este reino. Si usted quiere que su familia sea salva, predíquele la palabra de Dios.
Si usted quiere que el matrimonio cercano que quiere que se arregle, predíquele la palabra de Dios. Si usted quiere, no sé, que se reconcilie alguien, no sé, predique la palabra de Dios. Si usted quiere que se convierta, primariamente, la gente que usted conoce, predíquele la palabra de Dios. Cuando usted está haciendo eso, usted está poniendo una semilla en el corazón. Y cuando usted la siembre, debe confiar en que Dios es el que va a generar este crecimiento. No está en nosotros. Creemos en el poder de Dios, creamos en el poder de Dios, que Dios ha puesto, ¿cierto? Que Dios ha dejado en esta palabra. Acerquémonos a la palabra entonces, confiando en que esta palabra es un regalo de Dios. Y esta palabra también tiene el poder de ir transformando nuestras vidas. Quizás este sermón tiene mucho, es de mucha utilidad, quizás, eh, o de mayor utilidad, quizás para los líderes de la iglesia, pastores, en el sentido de que lamentablemente hoy día está de moda el poder o el dejar de lado la palabra y poner estrategias para llamar gente. El llamado para aquel líder o si usted, oyente, puede aconsejar a algún líder, pastor, es que confíe ciegamente en la palabra de Dios porque Él ha establecido que el crecimiento lo da Él. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Dios del cielo. Le damos gracias, Señor, porque sin duda a través de su palabra podemos comprender verdades que nos llenan de aliento, Dios. Nos llenan de esperanza porque sin duda no tenemos por qué frustrarnos, no tenemos por qué quizás muchas veces sufrir, preocuparnos de más. Sabemos, Señor, que somos incapaces. A través de esta palabra podemos comprender nuestra incapacidad. Y que tenemos que hacer lo que nos corresponde. Que tal como el obrero siembra, riega, cuida, nosotros tenemos que predicar, predicar y predicar. Y damos las gracias porque podemos confiar en usted, que es el Todopoderoso, y depositar en usted nuestras inquietudes. Quizás tenemos familiares que pensamos que nunca van a ser convertidos por usted. Pero a través de esta palabra podemos comprender que usted puede, Señor, transformar cualquier corazón. Y es usted el que determina, Señor, la salvación de aquellos. Gracias, Señor, porque podemos confiar en su todo poder, porque sabemos que usted es soberano. Y damos gracias porque podemos descansar, Señor, en su sabiduría, porque no depende de nosotros, Señor. Podemos descansar en su todo conocimiento, Señor. Podemos confiar, Dios, en que usted es sabio. Damos gracias porque nosotros también fuimos, Señor, receptores de esta obra hermosa en nuestros corazones. Ya que si hubiera sido por nosotros, Señor, nunca nos hubiéramos acercado a usted. Usted ha sido el dador de la vida y es el que la sigue dando. Por eso le damos gracias por su palabra, porque a través de ella podemos comprender estos misterios, estas verdades hermosas que usted ha puesto para nosotros. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin duda le damos las gracias por estar con nosotros. Pedimos disculpas por todos los problemas técnicos que tuvimos hoy día. Particularmente hoy día tuvimos muchos problemas técnicos, pero por la gracia de Dios hemos podido concluir esta transmisión, hemos podido compartir su palabra y hemos podido también adorar a Dios. Desde ya les invitamos, señora, le invitamos a que cualquier cosa nos escriban a través de la página de Facebook. Tenemos también nuestra página con el mismo nombre en YouTube para que puedan ver los sermones y les damos las gracias por compartir con nosotros. Desde ya que el Señor les bendiga.